Bendiga, bienvenidos en esta noche. Qué lindo poder estar juntos adorando al Señor. Y en esta hora quiero invitarte a ir al Evangelio de Mateo. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 un par de versículos y luego vamos a avanzar hacia el capítulo 5. Y una de las cosas que queda claro cuando nosotros leemos la Biblia y especialmente cuando empezamos a leer acerca de Jesús y acerca de lo que Jesús le interesaba enseñar a las personas que estaban a su alrededor, vemos que Jesús le enseñaba sobre el reino de Dios. Él quería que la gente supiera, entendiera qué el reino de Dios significaba. Y lo vemos en ese capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Capaz que tienen que cambiar de lugar o no, ¿no? ¿Está bien? Versículo 17 dice, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, y esta es la predicación de Jesús: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está ¿qué? Cerca. Versículo 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. El ministerio de Jesús se enfocaba en eso. Él continuamente estaba enseñando acerca del reino de Dios. Y ese era un mensaje que encontraba audiencia, porque ellos estaban esperando que el reino de Dios viniera y se estableciera sobre la tierra. Era la expectativa que tenían los judíos en el tiempo de Jesús. Ellos habían escuchado a los profetas años antes anunciar que un día vendría el Mesías a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y ellos habían guardado esa expectativa y generación tras generación habían ido creciendo en esa expectativa de que el reino de Dios iba a venir a establecerse sobre la tierra. Ahora, el reino de Dios es un reino especial, sin duda, porque es un reino que se caracteriza por la justicia, se caracteriza por la santidad, se caracteriza por la paz, por la seguridad. El reino de Dios se caracteriza por el gozo o por la alegría y tantas otras cosas que hacen del reino de Dios algo especial. Por eso ellos lo anhelaban, por eso ellos lo esperaban. Ahora, la realidad es que los judíos que estaban escuchando a Jesús tenían un problema. El problema era que estaban viviendo en una sociedad, en la sociedad formada por las ideas, las leyes y las costumbres del Imperio Romano. Y esa sociedad estaba muy lejos de todo lo que recién te hablé, estaba muy lejos de la justicia, estaba muy lejos de la paz, de la seguridad. Era una sociedad donde realmente las personas no pasaban bien. Sus características eran totalmente diferentes a las del reino de Dios. Y por eso, de ese conflicto entre lo que estaban viviendo en el día a día y lo que esperaban en su corazón que sucediera, de ese conflicto surgen las personas a las cuales Jesús se refiere en los primeros versículos del capítulo 5. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1 dice: cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán ¿a quién? A Dios. Dios bendice a los que procuran la paz,
porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Versículo 11, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Jesús está pensando en esas personas que están en un conflicto entre lo que anhelan en su corazón, un reino de justicia, y lo que están viviendo en la realidad, un reino totalmente opresor e injusto. Y es a ellos a quienes Jesús les está hablando todas estas bendiciones. Ahora, cuando nosotros leemos esto, hay 2 o 3 cosas que nos queda claro y que son las que quiero transmitirte en esta noche. Una de ellas es que el reino de Dios no es una utopía. ¿A qué me refiero con esta palabra? Esa palabra significa una representación imaginaria de una sociedad ideal y perfecta donde todo funciona de manera justa, equitativa y armónica, pero que no existe en la realidad. Eso es la definición de utopía. Ahora, el reino de Dios no es una utopía. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es real. No es una imaginación, el reino de Dios existe. Es una realidad que existe hoy y que se irá desarrollando hasta que lo veamos plenamente sobre la tierra. Hoy no vemos al reino de Dios plenamente sobre la tierra, no vemos a Dios gobernando sobre todas las naciones de la tierra, no vemos a Dios gobernando en su plenitud sobre todo lo que existe, pero llegará el día donde lo hará. Llegará el día donde el reino de Dios será una realidad visible, tangible, aquí en la tierra. Amén. Así que cuando hablamos de este reino de justicia, de paz, de seguridad, no estamos soñando, no estamos imaginando cosas que no van a suceder. Es una realidad, es un reino que ya existe, es el reino de Dios, un reino que hoy está llegando de una manera espiritual sobre las vidas de las personas, pero un día se consolidará y se desarrollará plenamente y lo veremos sobre la tierra y sobre toda la creación. Amén. Entonces esa es una de las realidades. Jesús está claramente diciendo, llegará el día donde el reino de Dios estará sobre la tierra y los que lloran serán consolados y los que anhelan ver justicia la verán y tantas cosas. Todo eso, ¿por qué? Porque el reino de Dios es una realidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Una segunda cosa que vemos en las palabras de Jesús. Aunque el reino de Dios es una realidad que se está desarrollando plena y que tendrá su plenitud sobre la tierra en el futuro, mientras eso sucede, los creyentes, los que hemos abrazado la fe en Jesús, los que nos hemos hecho parte del reino de Dios por la fe, deberemos de soportar algunas aflicciones. El reino de Dios es una realidad y tendrá su manifestación plena en el futuro, pero mientras llega ese día, nosotros, los que somos creyentes, vamos a pasar por aflicciones. Jesús lo dice claramente en el versículo que acabamos de leer, donde Él habla en ese versículo 11, creo que es, el anterior a este, donde Él habla de burla. Él dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Entonces, este pasaje y tantos otros pasajes de la Biblia que hablan acerca de la iglesia, están anunciando eso. Están anunciando que la iglesia, por causa de su fe en Jesús, tendrá que soportar algunas pruebas en su contra.
Esto es una realidad también. Y una tercera realidad es la que decía el versículo 12. Aunque tendremos que pasar por aflicciones, el mantenerse fiel al Señor tendrá que su recompensa. Esa primera parte del versículo dice, alégrense, estén contentos porque les espera ¿qué? Una gran recompensa en el cielo. Entonces Jesús estaba hablándole a estas personas, diciéndole, ustedes anhelan algo y están en conflicto con lo que tienen, pero no pierdan la esperanza, el reino de Dios va a llegar y se va a establecer. Aunque mientras lo haga tengan que pasar por diferentes pruebas, diferentes aflicciones, ustedes permanezcan fieles, ustedes permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque en el hacerlo ustedes van a recibir o serán recompensados allí en el cielo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es una imagen, es una enseñanza muy sana para nosotros. Ahora, pensemos por un segundo, estas palabras de Jesús que iban dirigidos a aquellos judíos en aquel tiempo, estas cosas, ¿qué significan para nosotros o qué enseñanza nos pueden dejar a nosotros hoy? Bien, en primer lugar, creo que podemos decir que es una gran ventaja saber cómo va a terminar la historia. Vos y yo conocemos cómo va a terminar esto. Conocemos el futuro. Dios nos lo está revelando a través de su palabra. Sabemos que en la medida que el tiempo va pasando y principalmente en los últimos tiempos, sabemos que la maldad va a ir aumentando en nuestras sociedades. Sabemos que esa maldad va a empujar a muchos a que se enfríen en su amor al Señor. Sabemos que la fe de muchos también se va a debilitar al punto que Jesús dice, ¿será que cuando yo venga encontraré fe en la tierra? Serán tiempos difíciles para el creyente. Ahora, cuando miramos esto que Jesús ha revelado, cuando miramos este futuro revelado, entonces hay algo que es claro. La perseverancia es sumamente importante. Sabemos cómo termina la historia. Hoy miramos una sociedad que se va corrompiendo cada vez más, miramos una iglesia que va siendo cada vez más perseguida, miramos un evangelio que cada vez va siendo más desechado y tantas cosas que pueden afectar nuestro ánimo, pero amados, miremos más allá del presente, miremos a ese futuro maravilloso revelado en las Escrituras y entendamos que la perseverancia, el armarnos de un espíritu firme, el armarnos de una convicción, el decir, bueno, a pesar de, voy a seguir esforzándome y perseverando para alcanzar aquello para lo cual Dios me llamó. Eso es una actitud correcta para nuestra vida. Amén. Entonces, cuando hablamos de estas palabras de Jesús, una de las cosas que podemos aprender nosotros, la importancia de ser perseverantes. Todos pasamos por momentos de desánimo. Todos pasamos por momentos de confusión. Todos pasamos por momentos donde nos parece que hay otros caminos que son mejores que estos. Pero amados, vos y yo sabemos cómo termina la historia. Entonces, frente a esa realidad, no bajemos los brazos. No te desvíes. No te apartes del camino que te lleva hacia ese futuro glorioso, hacia ese reino de Dios que será el que va a prevalecer sobre todos los reinos de la tierra, sino que seamos perseverantes. Amén. Y una segunda enseñanza que quiero traer para nosotros hoy de las palabras de Jesús es la transitoriedad de nuestro presente. Es decir, si hablamos de que la victoria última es del reino de Dios, entonces el reino presente de maldad es un reino que en algún punto se va a terminar. Hoy hay cosas que parecen ser muy atractivas, hoy hay cosas que parecen ser muy buenas, hoy hay cosas que nos llaman y nos atraen con mucha fuerza y que
No son cosas que vienen de Dios, nos alejan de Él. Ahora tenemos que entender eso. Todo esto maravilloso que vemos hoy, un día se va a terminar. Y dará lugar al único reino inconmovible, que es el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que entender que hoy todo lo que ven nuestros ojos y todo este sistema en el cual hoy estamos metidos como sociedad, un día todo esto pasará y será el reino de Dios lo que prevalezca. Esta idea de la transitoriedad, el apóstol Pedro la manejó, y él en el capítulo 3 de Segunda de Pedro, él hace un desarrollo fantástico de todo eso. Yo no voy a entrar en todo el desarrollo, solamente quiero leerte los últimos versículos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pedro, entendiendo este tema de la transitoriedad del presente, él dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo que los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de ¿qué? De la justicia de Dios. Versículo 14, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos ¿de quién? De Dios. Versículo 17. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice el versículo 18. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, sabemos cómo termina la historia y sabemos además que este presente es un presente transitorio. Un día todo lo que vemos se terminará y dará luz y dará lugar a una nueva tierra, a un nuevo cielo, a un nuevo reino. Y entonces el apóstol lo que está diciendo es, les estoy advirtiendo de esto, entonces prepárense para ese momento. No se dejen arrastrar, no se dejen engañar, no se dejen confundir, sino que por el contrario, busquen crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Manténganse en guardia, decía un versículo anterior, para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa. ¿Cuántas actitudes, cuántas acciones que hablan de la preocupación que tenemos que tener sobre nuestra vida espiritual? Mantenernos alerta, no dejarnos arrastrar, crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso a la luz de ¿qué? A la luz de ese futuro maravilloso, que es el reino de Dios establecido sobre la tierra. Amén. Entonces, para terminar, el reino de Dios es real, no es una utopía. El reino de Dios es real y un día será la realidad plena sobre toda la creación. Un día veremos el reino de Dios sobre todo lo que existe. Hoy el reino de Dios se está manifestando sobre la vida de personas que se entregan a Él. Y sus vidas son transformadas y sus matrimonios, sus familias, el reino de Dios extendiéndose de corazón en corazón, por decirlo de alguna manera, de vida en vida. Pero llegará un día donde el reino de Dios será algo tangible, algo visible para todos nosotros. La buena noticia es que la Biblia nos invita a ser parte de ese reino. Y por eso la pregunta es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sumarme a ese reino de Dios? La respuesta es muy simple, la respuesta es Jesús.
Jesús es la puerta, Jesús es el camino, es Jesús. Jesús es el que nos da acceso al reino de Dios. No hay otra forma, solamente a través de Cristo. Por eso la importancia de creer en Jesús, de entender quién es Jesús, el Hijo de Dios, el significado de la cruz. Entender que allí en la cruz Cristo pagó el precio de nuestros pecados, derramó su sangre para que a través de la fe en Él pudiéramos recibir salvación y perdón. Y creer que al tercer día resucitó. Por eso en esta hora, no para nosotros que estamos, pero si alguien que pueda estar escuchando dice, yo tengo esa fe, yo creo en Jesús de esa manera, te invito a que puedas ser parte del reino de Dios, repitiendo conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mi pecado y que te necesito en mi vida. Sé que diste tu vida por mí en la cruz y que al tercer día resucitaste. Te ruego, Jesús, que me salves, que me hagas libre de todos mis pecados. Y ruego, Cristo, que el don del Espíritu Santo llene mi vida y que mi nombre pueda ser anotado en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Y amado, para nosotros que somos la iglesia y para los que hayan hecho esta oración en esta noche, ¿qué es lo que debemos de aprender? ¿Qué es lo que debemos de recordar de este mensaje? Bien, en primer lugar, seamos pacientes. Parece que el reino de Dios es algo tan irreal, ¿verdad? Vemos a nuestro alrededor, vemos injusticia, vemos gente burlándose de Dios, vemos tantas cosas que nos hacen dudar. Amados, seamos pacientes. El reino de Dios es real, no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque Él quiere que muchos se salven. Pero un día el reino de Dios vendrá sobre la tierra. Entonces seamos pacientes, seamos perseverantes. Nuestra fe muchas veces va a ser probada. A veces de una forma sencilla, como alguien burlándose, otras veces va a ser probada con amenazas. Hay gente que o niega su fe en Jesús o muere. Y aún así se mantienen firmes. Entonces seamos perseverantes. Ayudemos a otros a entrar por medio de la fe en Jesús. Imagínate, recordás, trae a tu memoria el episodio de Noé, que construyó el arca, que sabía que venía un juicio, que llegó el día donde Dios le dice, bueno, empezá, los animales van a venir, acomodarlos ahí adentro. Imagínense la desesperación de ese hombre. Si vos estuvieras en ese lugar, ¿qué harías? Le golpearías la puerta a mucha gente. Le dirías, se viene un juicio. Ahí está el barco que nos puede salvar. No te quedes. Y Dios está demorando, está teniendo paciencia, está extendiendo su gracia y no ha traído la manifestación de su reino como está revelado en el libro de Apocalipsis y en otras partes. Y no lo ha hecho, ¿por qué? Porque quiere que muchos se salven. Pedro lo dice en ese capítulo 3. Entonces seamos nosotros parte de todo eso. Ayudemos, anunciemos, advirtamos, invitemos, sea como sea, a tiempo y fuera de tiempo. Busquemos una y mil formas para que la gente sepa que a través de Cristo tienen salvación y tienen entrada al reino glorioso de nuestro Dios. Amén. Y junto con eso, comprometámonos cada vez más con aquello que es eterno. A veces nos hacemos tan especialistas en ciertos temas
Pero son temas que empiezan y terminan acá. Hagámonos especialistas de los temas que son eternos. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios. Como decíamos el domingo, ejercitarnos en la piedad, en la sumisión a Dios, porque eso es más beneficioso que ejercitar los músculos. Y miren, yo estoy de acuerdo con eso. No lo hago, pero estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que cuidar la salud del cuerpo. Estoy de acuerdo con eso, pero quiero decirte algo, el cuerpo queda acá. Lo que se va y lo que es eterno es nuestro espíritu, el cual va a recibir un cuerpo glorificado, pero es tu espíritu. Entonces, si vas a ir al gimnasio, 1 hora, 2 horas por día o a la semana o cuando sea, al gimnasio espiritual de Dios tenés que ir mucho más. Porque esa es la salud que se va a mantener por la eternidad. Entonces comprometámonos cada vez más con aquello que es eterno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos por esto? Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta noche por tu palabra, por permitirnos meditar en ella. Señor, y creemos en la realidad de tu reino, creemos que tu reino ya está aquí entre nosotros, en cada persona que está siendo salvada, en cada vida que va siendo transformada. Vemos la obra de tu reino, Dios. Vemos la obra de tu reino, Señor, en los hogares de cada uno de los que en ti creen, Señor. Lo vemos. Pero también sabemos que llegará un día donde tu reino, Señor, plenamente se establecerá sobre la tierra, donde todos tus enemigos serán, Señor, vencidos y creemos, Señor, creemos en ese futuro glorioso que está revelado en tu palabra. Señor, gracias por invitarnos a ser parte de él a través de Cristo. Gracias, Señor, por las personas que tal vez en esta misma noche le han dicho a Cristo que sea el Señor y Salvador de su vida. Gloria a tu nombre por eso, Dios. Gloria a tu nombre porque no eran parte de tu reino, pero ahora lo son. Y ruego que el Espíritu Santo les llene, les bautice y puedan experimentar lo que significa ser un hijo tuyo a través de la fe en Jesús. Señor, y nosotros que somos tu iglesia, guárdanos, Dios. Guárdanos para ese día, guárdanos para ese momento, guárdanos para esa temporada, Señor, que vendrá. Y ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos dé palabra y nos dé el coraje para advertir a otros, Señor, que ignoran o que quieren ignorar, Señor, la realidad que tú estás revelando en tu palabra. Dios, todo lo dejamos en tus manos. Gracias, Señor, por la seguridad que nos das. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de tu reino maravilloso, eterno, glorioso. Gracias, Señor, por todo lo que nos adelanta tu Espíritu, Señor, en nosotros. Gracias.